Buenos días y feliz sábado para todos. Hemos estado estudiando acerca del reposo y es la primera lección de esta serie de lecciones que hablan acerca del reposo sabático. La lección al final nos deja con una pregunta para meditar, ¿no? La pregunta es la siguiente. Básicamente nos dice, siendo que todo lo que Cristo da al hombre lo recibió en primera instancia de su Padre, ¿podría dar Cristo un reposo al hombre que él mismo no haya recibido de su Padre? Justifica tu respuesta, ¿no? Y justamente el título de esta lección es El canal de bendición. El canal de bendición nos explica cómo es que Cristo puede dar reposo a nosotros y cómo para dar el reposo a nosotros Él tiene que recibirlo de su Padre. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos dar una respuesta? Y algo que a mí me gusta mucho es meditar en los salmos 22, 23 y 24, ¿no? Es algo que repito muy a menudo porque está lleno de verdades hermosas. Y Y lo más interesante de estos tres salmos es que el Salmo 22 relata los sufrimientos de Cristo aquí en la tierra y también son un reflejo de sus sufrimientos invisibles, ¿no? El Salmo 23 relata su descanso y el Salmo 24 relata su ascensión y su recibimiento en el cielo. Y si estudiamos estos salmos en profundidad, vamos a descubrir verdades maravillosas acerca de lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos textos, ¿no? Fíjense lo siguiente. Eh, Y consideremos la siguiente pregunta. ¿Yo estoy dándole reposo a Cristo o lo estoy crucificando nuevamente? ¿No? Para aquellos que hemos estado estudiando el tema de la cruz invisible, particularmente en las últimas dos lecciones acerca de los fundamentos del carácter de Dios, entendemos que existe la posibilidad de que estemos crucificando a Cristo nuevamente y estemos exponiéndolo a la burla, ¿no? Eh, Entendemos el Salmo 22 como el clamor de Cristo en ese momento de sufrimiento, mientras estuvo aquí en la tierra, y también invisiblemente por todos aquellos que lo rechazan. Y en el momento que nosotros rechazamos a Cristo, podemos ir al Salmo 22 y encontrar todo lo que nosotros estamos haciendo con Él. Y esto le quita el reposo a Cristo, ¿no? Al contrario, lo crucifica nuevamente. Y entonces Él anhela el reposo que su Padre puede darle. Veamos, por ejemplo, los versículos 7 y 8, ¿no? Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía, ¿no? Cada momento de nuestra vida en el que dijimos que Cristo podía salvarse a sí mismo, que Cristo no necesita de su Padre, cada momento de nuestra vida o cada instancia en la que declaramos que como Jesús es Dios, Él no necesita ninguna clase de alivio o descanso que su Padre le pueda dar, estamos haciendo justamente esto. Estamos diciendo, se encomendó a Jehová, que Él lo libre, ¿no? No es que nosotros tengamos el poder de liberar a Cristo, pero cuando su Espíritu viene a nosotros, ¿encuentra reposo? ¿Cuál es el reposo de Cristo? Podemos leer también el versículo 11, ¿no? No te alejes de mí, le dice él a su padre, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude, ¿no? Él pisó solo el lagar. Eh, Él estaba solo en esta gran obra de morir por los pecados de la humanidad. Su padre lo acompañaba, pero era él quien cargaba con este sufrimiento, tanto físico como esta angustia. Y como dice Elena White, tuvo que abrir su corazón a todo el pecado y la maldad del hombre cuando decidió beber de esa copa, ¿no? Entonces, ahora entendemos por qué Cristo nos insta a despojarnos de nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Hay quien ayude o no hay quien ayude ahora? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestra posición de aquí en adelante considerando el tema de la cruz invisible? Y nos despojaremos de nosotros mismos como hizo Él e iremos junto con Él llevando la cruz para que haya quien ayude. También podemos leer los versículos 13, 16 y 18, ¿no? Donde nos dice, abrieron contra mí su boca, como león rapaz y rugiente, ¿no? Abrieron contra mí su boca. El 16 dice, perros me han rodeado, me ha acercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Y el 18 nos dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿no? Entonces, estas son cosas que hacemos cada vez que nosotros le pedimos a Dios que se vengue por nosotros, cada vez que declaramos que Dios está dispuesto a destruir a sus hijos, cada vez que declaramos que Dios
no ama tanto a la humanidad como para tener suficiente paciencia con ella. Cada vez que hacemos esto y declaramos estas mentiras en contra del carácter de nuestro Padre, estamos abriendo nuestra boca contra el Cordero como león rapaz, diciendo, este Cordero no está limpio, este Cordero está sucio, este Cordero tiene mancha, este Cordero tiene pecado. Y como Cristo vino a revelar el carácter de su Padre, cada vez que yo digo algo que es mentira acerca de su Padre, estoy diciendo una mentira acerca de Él y lo estoy declarando culpable, ¿no? Ahora, después de toda esta instancia y de todo este momento de sufrimiento y de dolor de Cristo, Él finalmente es llevado al descanso, ¿no? Y Él descansa en la tumba, y de hecho descansa el día de reposo en la tumba. Y Él es llevado a la tumba y Él entrega su vida en las manos del Padre. Cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo dice con cierta confianza, ¿no? Y esa confianza es la que encontramos en el Salmo 23, ¿no? Si Él no confiara en su Padre, si Él no confiara en que va a volver a ver a su Padre, no estaría diciendo estas palabras, pero Él tiene la seguridad del carácter de su Padre y sabe que su Padre lo ama, y con esa confianza Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Esta es la confianza con la que Cristo muere, esta es la confianza en su Padre, ¿no? Y por supuesto, el pastor de Jesús es su Padre, así como nuestro pastor es Jesús, así como nosotros, como esposos, podemos ser el pastor de nuestras esposas y de nuestros hijos, o de todos aquellos que vienen a nosotros buscando una palabra de vida o una enseñanza, ¿no? En el caso de los ministros. Entonces, ahí vemos cómo funciona el canal de bendición. El Padre es el que le da reposo a su Hijo y su Hijo es el que le da reposo a los hijos de Dios, a nosotros. Y por lo tanto, siguiendo el canal de bendición, nosotros ahora tenemos el deber de llevarle reposo a todos los demás. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, veamos todo lo que dice el Salmo 23, que no lo vamos a ver ahora. Repasemos cada uno de esos textos y consideremos qué es lo que hace un pastor por sus ovejas y cómo les lleva a descanso. No va con una orden que debe ser ejecutada, descansen, ¿no? Son palabras que llevan descanso y alivio a las almas de las personas, ¿no es cierto? Y por supuesto, el Salmo 24 ahora nos habla de su resurrección y su ascensión al cielo, ¿no? En primera instancia nos habla de su vida y nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿No? ¿Quién es el que está capacitado? ¿Quién es el que está habilitado para estar en el monte de Jehová? Y nos da toda una lista de características, que son justamente las características que manifestó Jesús en su vida. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Entonces, primero se plantea la pregunta, ¿quién es el que puede estar en el monte de Jehová? Bueno, aquel que es limpio de manos, puro de corazón, no ha elevado su alma a cosas vanas, sino jurado con engaño. Y entonces Jesús asciende al cielo, asciende como rey victorioso. Y cuando asciende al cielo, se escucha el clamor, ¿no? Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, ¿no? Pero hay un hombre aproximándose a las puertas del reino de los cielos. Entonces se hace la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y se responde, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos, este es el Rey de Gloria, ¿no? Entonces, esto ahora nos lleva a hacer la siguiente pregunta. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, ¿encuentra reposo? ¿Encuentra crucifixión, dolores, castigos y sangrado? ¿Encuentra reposo? ¿O una vez que encuentra reposo es resucitado en nosotros el Hijo de Dios? ¿No? Y cuando es resucitado en nosotros somos transformados a su imagen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hallar cuando el Espíritu de Dios repose sobre nosotros? El Espíritu de Dios reposa sobre sus hijos, ¿no? El deseo más grande de Dios es que cuando el Espíritu de Cristo desciende sobre sus hijos que están en esta tierra,
no encuentre trabajos y sufrimiento, y no encuentre crucifixión, vituperio y burla. El deseo de nuestro Padre es que al enviar el Espíritu de su Hijo y repose sobre nosotros, encuentre descanso, ¿no? Veamos lo siguiente. Si yo les leo, por ejemplo, Isaías 11:2, dice lo siguiente: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando de Cristo, ¿no? En profecía. Y dice, reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, ¿no? Y también encontramos un caso similar en Segunda de Reyes 2.15. En Segunda de Reyes 2.15 nos dice lo siguiente respecto al reposo del Espíritu de Dios sobre las personas. En este caso es llamado el espíritu de Elías, ¿no? Sabemos que todas las señales que Elías hacía las hacía por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces cuando los profetas contemplan y ven que Elías es arrebatado al cielo, dicen, al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, fueron enseguida a recibirlo y se postraron delante de él, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios debería encontrar reposo en sus hijos, debería venir a nosotros y encontrar reposo. Y por eso existe la advertencia que encontramos en Efesios 4.30. En Efesios 4.30 nos dice lo siguiente: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, no queremos entristecer al Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Queremos que repose sobre nosotros. Y sabemos que cuando reposa sobre nosotros, entonces se da aquella cena en la que Cristo entra en nuestro corazón, nosotros cenamos con Él cena con nosotros. ¿Y qué es lo que cenamos? Él nos da por alimento su palabra. Y entonces guardamos su palabra, y cuando guardamos su palabra somos transformados a su imagen. Cuando somos transformados a su imagen, Él es resucitado en nosotros, ¿no? Entonces, el Salmo 22, 23 y 24 no solamente habla del proceso a través del cual Cristo recibe el reposo, de quién lo recibe y del proceso de su sufrimiento, su descanso y su ascensión al cielo, sino que también habla de un proceso que pasa acá adentro, ¿no? Y para que eso pase, el Espíritu de Cristo debe reposar sobre nosotros. Y eso solamente va a pasar cuando creamos dentro de nuestra alma que Dios, el Padre, es el que le da el reposo a su Hijo. Y cuando nosotros cargamos la cruz de Cristo junto con Él, podemos recibir el mismo reposo que Él recibe. Así que esta es un pequeño desarrollo de la pregunta para meditar que quedó de esta lección. Espero que sea de bendición y que nos ayude a comprender un poco más acerca de cuál es el reposo que el Padre quiere darle a su pueblo y a su Hijo juntamente con nosotros.